autoritario, un papá que no me dejaba hacer literal nada, yo no podía salir, yo toda la vez uno ve los niños jugando, uno ve los niños disfrutando, a mí no me dejaban hacer eso, a mí Wow. no me dejaban ver televisión. Yo a las 7:30, 8 de la noche, yo ya tenía que estar durmiendo. Toda esa vida autoritaria yo vivía reprimida. Cambios tan bruscos que yo tuve, yo decía, pero porque yo siempre me voy a la extremidad y no puedo ser como los otros jóvenes, porque es que uno ve, o sea, como los otros jóvenes que están normal, que salen, disfrutan, pero cumplen su horario, son capaces de cumplir las reglas y yo no. Esa empresa, una empresa que me dejó muchísimas enseñanzas, aprendí demasiado, ejercí mi carrera, ahí duré 2 años, pero como al año y medio yo sentía que yo no quería eso. Mundo, es decir, tú invertiste y dijiste, bueno, ok, esto es un mundo digital, vamos a hacer este tercer emprendimiento con alguien que sabe. Mira, empezaste a ver los resultados. Empecé a ver los cambios en mí, el cambio en mi mentalidad, en que no me podía ser víctima, en que no podía juzgar a los otros por los problemas que yo tenía, sino que yo me tenía que hacer 100% responsable de lo que estaba pasando en mi vida. Es que todas esas situaciones las había creado yo, nadie más. Entonces salí de trabajar, todo, volví, retomé todos los cursos, volví a empezar a hacer el curso desde cero, todo el desarrollo personal, empecé otra vez a conectar conmigo, a dejar ir ese pasado porque no es fácil. O sea, no es fácil tú dejar la seguridad de que cada mes o cada quincena te va a llegar un salario y tú con eso vas a vivir. Pero era una decisión que yo sabía que tenía que tomar para poder emprender en mi cuarto emprendimiento y hacerlo funcionar, porque ya sabía que esto era lo que yo quería. Siempre nos han hecho una pregunta por muchos años, ¿cuáles son tus habilidades? Y uno siempre se queda En blanco, qué sé yo. en serio, usted me está preguntando eso. Y puede ser muy cliché, pero si tú no sabes tus habilidades, nadie más las va a saber por ti. Si tú no te conoces y tú dices, es que a mí no me gusta eso, tú no vas a poner el alto y la gente siempre va a seguir opinando en tu vida. Entonces, ese es el miedo a que yo cuando me conozco, cuando yo conozco y conecto con mi ser, con mis pensamientos, con mis emociones, con mis acciones, la gente se aleja, porque a la gente no le gusta que uno ponga límites, a la gente no le gusta que tú le digas, no, es que no es así. Aquí estamos en el episodio número 15 de nuestro podcast, Conversaciones Reales con dueños de negocio, de finanzas, de emprendimiento, de su vida. Aquí en esta ocasión tengo una invitada súper especial donde vamos a hablar un poquito sobre cómo es eso de pasar de lo presencial a lo virtual. ¿Realmente se puede triunfar sin tener ese empleo seguro, después de tú estudiar una carrera en redes sociales? Entonces, súper bienvenida, Eri. Aquí estamos con una psicóloga, una profesión que siempre me dijeron que yo tenía que estudiar, que no sé qué cuánto. Amo esa profesión, lo estoy considerando, pero nada. Bienvenida, Eri, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Audi, primero por esta gran invitación a este maravilloso podcast y muchísimas gracias por esa presentación. ¿Cómo estoy? Excelente. Me encanta, me encanta. Y cuéntame, ¿qué te hizo primero ser psicóloga? ¿Cómo lo elegiste? Si realmente lo elegiste, porque a veces que elegimos porque otro dice, tú sabes. Lo que me hizo ser psicóloga es como entender primero que era todo eso que yo había atravesado en mi infancia y en mi adolescencia, y aún así yo no me sentía bien conmigo misma, no era feliz en ese momento de mi vida, y también porque siempre quise llevarle la contraria a mis papás. Especialmente tuve un papá muy autoritario, una mamá muy sumisa. Entonces, cuando yo dije que quería estudiar psicología, ellos dijeron, no te la podemos pagar, porque solo la dan en una universidad privada. Yo vivo en un pueblo y tenía que viajar a la ciudad, entonces era el transporte, pagar la universidad, más lo que le exigen a uno en la universidad. Yo contra viento y marea dije, no, yo voy a estudiar psicología, yo voy a ser psicóloga, así ustedes me apoyen o no. Ya en todo ese proceso me endeudé. Hay algo que en Colombia se llama el ICETEX. Entonces me endeudé con el ICETEX, tenía ya 18 años. Perdón, eso es como un crédito estudiantil. Sí, eso es un Ok. crédito estudiantil y se lo hacen a la persona que va a estudiar. O sea, el crédito queda en nombre de la persona que va a estudiar y uno tiene que tener unos codeudores.
Yo, Ok. yo tenía una tía porque ella ya falleció, que me apoyaba en todo lo que yo decía. Entonces ella me dijo, yo soy su codeudora. Entonces ella fue mi codeudora y así empecé a estudiar. Ya hay mis papás en ver la iniciativa mía, de que era juiciosa, de que realmente yo iba con la meta en contra de ellos, me apoyaran o no. Ya ellos me empezaron a apoyar y mi papá me daba los pasajes, pues mi mamá me alimentaba, que era lo más importante. Yo trabajaba los fines de semana para cubrir el resto de los gastos. Wow. O sea, vamos a retratar alguna cosa así. Aquí, tú estabas determinada de lo que tú querías, independientemente. Y ya eso es algo muy grande, y más cuando uno es joven, que uno está como perdido, que no sabe qué hacer, se alía mucho de las opiniones de las personas cercanas. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que tú no lo hiciste de que, bueno, esta es la carrera que va a ayudarme a esto, sino, o sea, ayudarme a un progreso económico, sino tú querías lograr entenderte a ti. Fue inicialmente para tú profundizar en todo eso que quizá tú querías sanar, que habías identificado. Pero como tan joven tú identificas que tú tienes, qué sé yo, heridas que sanar, cosas que tú querías descubrir de ti. Cuéntanos un poquito sobre todo ese ecosistema personal, interno, que tú descubriste que querías emprender este camino a entenderte mediante esa carrera. Porque sucede que yo había crecido con mis papás en un matrimonio hasta mis 13 años. Entonces, durante esos 13 años, como le dije, tuve un papá muy autoritario, un papá que no me dejaba hacer literal nada. Yo no podía salir. Yo toda la vida he vivido Nada, nada. ¿Qué en tanto? barrios. Yo toda la vida he vivido en barrios. No sé cómo se llama en Sí, otro, igual. otro país, sí, barrios. Entonces, uno ve los niños jugando, uno ve los niños disfrutando. A mí no me dejaban hacer eso. A mí Wow, no me dejaban ver televisión. Yo a las 7:30, 8 de la noche, yo ya tenía que estar durmiendo. wow. Entonces, toda esa vida autoritaria yo vivía reprimida. Yo solo era, por decirlo entre comillas, feliz en el colegio porque me sentía libre, pero pues allá había unas responsabilidades que cumplir. A los 13 años mis papás se separan, me da muy duro, emocionalmente me da muy duro, siento que la vida no tiene sentido si ellos no están juntos, pero a raíz de eso, esta señorita también se vuelve muy rebelde porque quedé viviendo con mi mamá, que ya había dicho que era muy sumisa. Entonces, mi mamá le costaba poner ciertas reglas y normas. Entonces, yo lo que no había hecho durante 13 años, lo empecé a hacer a los 13 años que mis papás se separaron. Yo ya salía, yo no cumplía horario, yo la desafiaba, nunca hice nada malo, pues Era lo un extremo a otro. de un extremo a otro, o sea, de un extremo muy encerrada y pasé a un extremo muy liberal a muy corta edad. Wow. Entonces, todos esos cambios tan bruscos que yo tuve, yo decía, pero porque yo siempre me voy a la extremidad y no puedo ser como los otros jóvenes, porque es que uno ve, o sea, como los otros jóvenes que están normal, que salen, disfrutan, pero cumplen su horario, son capaces de cumplir las reglas y yo no. Yo ahí toqué fondo un día que mi mamá muy enojada, mi mamá, yo creo que solo la he visto muy enojada ese día. Nunca más en mi vida la he visto enojada. Yo le acumulé muchas, demasiadas. Y un día muy enojada, ella me da una pela, me pega hasta más no poder. Y quien me saca de esa pela son mi abuela y otra tía. Pues primero dejan que ella me pegue y ellas ven que no me está pegando, que ya no ella, mi mamá no para en medio, enceguecida de su rabia, de su furia. Entonces ya ellas se meten y yo ese día decido no ir a dormir a mi casa, sino quedarme en la casa de mi abuelo, porque eso pasó en la casa de mi abuelo. Entonces, a raíz de todo eso, de siempre llevar al extremo todo, de sentirme primero muy cohibida y luego muy liberal, cuando mi mamá pues me da esa pela, obvio hay un cambio, no tan significativo, pero sí ya hay un cambio de cumplir normas, de que es que en la casa se hace lo que mi mamá diga porque yo vivo en ese techo. Entonces, y ya empieza también una culpa hacia mi papá. Entonces yo empiezo a culpar a mi papá de todo lo malo que me ha pasado en la vida, de que no puedo ser feliz, de que no pude disfrutar, y empiezo a tirar a culpar todo eso. Entonces
mi papá se va a vivir a España, yo decido irme a vivir con él a España un año, el cual ese año pues yo vivía encerrada porque llegué a vivir a una ciudad totalmente diferente, a no conocer a nadie, a no tener, por ejemplo, ese año yo no era capaz de socializar con los españoles. Yo sentía que yo no pertenecía a esa cultura y lógicamente, o sea, era lógico lo que yo sentía. Pero en ese año, entonces yo ya empecé como a tener conciencia de todo lo malo que yo había hecho, a extrañar a mi mamá, porque pues yo decía, mi mamá, yo no vivo con mi mamá, yo vivo con mi papá, a entenderme con mi papá, porque yo ahí ya tenía 17 años. Entonces yo me gradué del colegio y me fui. Yo ahí ya tenía 17 años y mi papá llevaba 14, 15, 16, 4 años sin vivir conmigo. Yo ya había cambiado. Yo ya no Claro. era la niña que él había dejado sumisa. Entonces ahí empiezan los conflictos. ¿Por qué? No porque yo saliera, sino porque yo quería hacer lo que yo quisiera dentro de mi casa. Si yo me quería acostar tarde, lo hacía porque yo no podía trabajar, porque yo para poder estudiar allá primero tenía que, pues, que validar mi bachillerato y todos esos papeles se demoraron mucho hasta que, pues ya para resumir esta historia, mi papá me dice, se va para Colombia, pero no se va a ir a vagar como venía, porque eso también fue un castigo para mí. Claro, yo venía de estar en la calle, de andar la calle, irme a encerrarme otra vez, a vivir lo que había vivido en mi infancia. Entonces, él también ahí me puso un límite, me dijo, se va para Colombia, tiene que elegir qué va a hacer con su vida, si no es acá, es allá, pero tiene que elegir qué va a hacer con su vida. Entonces, a raíz de toda esa, pues yo ya no los veo como problemas, era lo que tenía que vivir para ser quien iba a ser en estos momentos. Entonces, a raíz de todas esas situaciones que viví, volví a Colombia, ya no me sentía parte de Colombia, también fue muy duro el cambio, porque pues tú en otro país sales tranquilo, nadie, tú no vas con como tienes que salir acá, y más, por ejemplo, donde yo vivo, que hay muchos ladrones, que tú no puedes salir con el celular en la mano, en España tú sales normal, Ujú. muy tranquila por la vida. Entonces también fue un cambio, ya yo llegué, era diciembre, después pasó diciembre y en enero ya, bueno, mi mamá me sentó, ¿usted qué quiere hacer con su vida? Entonces, lo primero que ellos querían imponerme era que estudiara en el SENA. El SENA es algo que da el gobierno gratis. Yo dije, no, yo allá no voy a estudiar, porque allá no hay nada que yo quiera hacer, o sea, allá dan técnicos, tecnólogos en finanzas, dan mucha cosa relacionada a administración. Y ahora último le metieron ya cosas de la salud, pero en ese entonces no. Entonces yo decía, no, yo no quiero eso. Yo quiero, y mi mamá me decía, estudia para ser auxiliar en enfermería. Yo le decía, no. Yo le dije, no, yo no me imagino, perdón la expresión, limpiarle el popó a otro. No. Yo le dije, no, eso no es conmigo. Entonces ya yo dije, yo quiero ser psicóloga y pues ya lo que les conté, ya yo empecé a averiguar, a investigar y ya todo, entonces todo eso que a mí me había pasado, de por qué tenía un papá autoritario, de por qué tenía una mamá sumisa, de por qué no podía hacer lo que yo quisiera, de por qué cuando tuve la libertad me fui al extremo, todas esas situaciones me hicieron decir, o sea, ¿qué pasa dentro de mí? Que yo no puedo ser normal como otras personas, porque uno ve, yo decía, yo veo a todo el mundo feliz y yo no soy feliz, ni tocando el extremo, ni viviendo encerrada. Entonces todo eso me hizo, primero entenderme a mí, es que para yo entender a otra persona, yo tengo que entenderme a mí y tengo que haber atravesado el proceso. Total, Dios mío, totalmente. Y es que a ti los cambios te vinieron como juntos. O sea, estamos hablando de una separación. La adolescencia, que solamente con la adolescencia cuando entra es una revolución de cambios. Entonces ya tenías que elegir tu vida, qué yo iba a hacer. Y me encantó que si lo elegiste, tú dijiste, no, espérate, yo no me imagino esto, no me imagino lo otro, no quiero eso, no quiero eso. Ok, voy a hacer lo que yo quiero. Y, o sea, muchos cambios juntos. ¿Qué tú sientes que fue como determinante en todo eso para tú empezar a emprender tu propio camino? Porque, ok, lo de la psicología te iba a ayudar a ti a entenderte tú, pero ¿qué fue determinante en todo este proceso para tú empezar a diseñar la vida que tú querías,
a sanar y a empezar a construir lo que has construido hoy, que vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Sucede que cuando yo me gradué de la universidad, consigo mi primer empleo muy rápido para no tener experiencia como psicóloga. Yo me gradué en septiembre del 2017 y en abril del 2018 yo ya trabajaba como psicóloga. Y Wow. eso muy pocas veces pasa. Cuando yo entré a ese trabajo, yo entré motivada, todo. Aunque cuando a mí me dijeron cuánto me iban a pagar, yo casi me desmayo, pero yo aún así lo acepté, porque uno dice, no, yo quiero la experiencia, yo quiero pues tener la experiencia, aquí en esta empresa estoy 2 años, y entonces en esta empresa puedo ascender, Escalar. escalar, todo. Entonces, ahí cuando me dijeron que me iban a pagar el mínimo, yo acepté el salario mínimo legal vigente de esa época en Colombia más una bonificación, que no era lo que le pagaban a un profesional, pero bueno, yo lo acepté. Yo empecé a trabajar en esa empresa, una empresa que me dejó muchísimas enseñanzas, aprendí demasiado, ejercí mi carrera, ahí duré 2 años, pero como al año y medio yo sentía que yo no quería eso. Yo no, pero yo no quiero trabajar todo el año, toda la vida para alguien. Adicional a eso, ahí se junta otra historia. Yo me había presentado con mis papás para la visa de Estados Unidos y a los 4 nos dieron la visa. Y en diciembre del 2019 yo pedí vacaciones, que ya me las merecía, 15 días de vacaciones que son legales en Colombia, para irme para Estados Unidos con mi hermano, porque mi mamá y mi papá ya vivían en Estados Unidos. Ok, o sea, estabas sola para ese entonces prácticamente. Estaba sola. Mi mamá se fue a vivir en Estados Unidos en el 2019, en junio del 2019, y mi papá se fue a vivir en abril del 2018. A mí me niegan las vacaciones. Mm, Andy se va solo, o sea, mi hermano se va solo para Estados Unidos y yo me quedo sola para un diciembre. Pues sola sin mi núcleo principal. claro. Ya, yo tengo más familia y mi Mm. familia es muy unida en diciembre, pero yo no iba a tener ese núcleo principal. Bueno, me negaron las vacaciones, no importa, yo seguí trabajando porque es que hay que trabajar, como lo educan ustedes, hay que trabajar, hay que cumplir. El que manda, pues es el que me aprobaba las vacaciones, que era mi jefe y todo eso. Entonces, yo a raíz de ahí empecé a cambiar, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, yo estoy cansada, yo no quiero esto. Yo tengo una familia que vive en Medellín. En un viaje que hicimos, ellos me hablaron de una red de mercadeo. Yo vi ahí una oportunidad. Yo le dije, listo, hagámosle. Y estuve en esa red de mercadeo. Nunca vendí nada, porque no tenía el nivel de conciencia que tengo ahorita. Y ahora, pues, uno entiende que eso es parte del proceso. Entonces, yo empecé con la red de mercadeo. Ese diciembre, pues, me lo disfruté con la familia que tenía. Yo siempre he sido muy resiliente ante las situaciones. Esa es una habilidad que yo siempre he tenido. Entonces yo no me enfrasco en que voy a llorar, en que me voy a morir. No, yo siempre busco bueno. Y si no los tengo, ¿cómo más puedo disfrutar? Entonces disfruté ese diciembre, normal, todo. Ya llega el año de la pandemia y en el año de la pandemia mi jefe me termina el contrato. Ok. Pero estábamos encerrados, yo no podía viajar, yo no podía hacer nada, yo tenía que seguir. Ahí hacía la red de mercadeo, pero yo no lograba conectar con la red del todo. Ya ahí entonces también a la par emprendí vendiendo maquillaje, vendía maquillaje en pandemia. Y cuando empezaron a abrir todo, entonces dijimos, en diciembre viajamos a Estados Unidos. Y viajábamos para pasar el 31 de diciembre en Estados Unidos. Sucede que el 23 de diciembre nos quitan la visa. A mi hermano y a mí llega un correo diciendo que su visa ha sido revocada, que si queremos volver a tener visa, nos tenemos que volver a presentar. Wow, qué raro. ¿Y por qué? Según las investigaciones que hemos hecho, es porque mis papás, como era una visa familiar, mis papás se quedaron ilegales allá. Entonces Ah, nos afectaron a cógala. Juan y a mí. Ya. Bueno, entonces ahí viene, ahí sí como que me derrumbé.
tenía muchos pensamientos, no tengo trabajo, estamos en pandemia, muy la Se víctima. te cayó todo. Se me cayó el mundo, no voy a ver a mis papás, quién sabe en cuánto tiempo los vuelva a ver, no puedo viajar, no puedo hacer nada, la pandemia, busco trabajo y no encuentro, bueno, la víctima completamente de sus situaciones. Entonces ya en la víctima, pasó el año, encontré, en el año siguiente encontré un trabajo, empecé a trabajar, ahí trabajé hasta septiembre del año siguiente, o sea, del 2021. Ya empecé a trabajar, pero con el mismo sinsabor. Yo decía, yo ya no quiero esto. Yo siempre ejercí los cargos de talento humano en una empresa. Ok. Yo fui más administrativo. Yo ya no quiero esto, yo no quiero cumplir horario, yo no quiero pasar por encima de las personas. En esos cargos, pues tú haces lo que diga tu jefe, por más de que tú quieras hacer otra cosa, por más de que sea el talento humano. Yo ya no quería eso, porque uno se da cuenta de que al final, cuando la gente no tiene una educación diferente mediante su empresa, es muy difícil que esa persona cambie la perspectiva de lo que realmente es el talento humano. Entonces yo vivía muy aburrida en ese O sea, trabajo. no era para ti, no, no, Yo nunca no quería, conectaste nunca realmente. conecté, ahí duré mucho por miedo, porque pues obvio uno necesita el ingreso, porque yo no sabía, la red de mercadeo no me funcionaba, pero ya no era tan constante, ya no me capacitaba, ya nada, y yo, pero ¿qué hago, Dios mío? No me puedo ir para Estados Unidos, no puedo hacer, yo me sentía muy atada. Sí. Entonces ahí ya me fui para Medellín, donde mi familia, allá estuve 3 meses. En esos 3 meses, un amigo me visitó y mi amigo me habla de Hotmart. Mira, es que hay esta oportunidad en Hotmart, bueno, y yo empiezo a investigar qué es Hotmart, qué Ya es a el este marketing punto es el de tercer negocio afiliados, que se te el presenta. tercer negocio que emprendo. ¿Qué es Hotmart? ¿Qué es marketing de afiliados? Eso cómo se hace, que hay que aprender. Empiezo a hacer toda esa investigación, doy con a la par que él me habla de eso, una amiga que estudió conmigo en la universidad tiene un curso muy famoso en marketing de afiliados que se llama Afiliado Express. Y ella empieza a hablar del curso de ella y ella empieza, y yo empiezo a verle el cambio a ella también y a mi amigo, de la mentalidad, es que hay que hacerse responsable. Y yo esto Así como que que... cuando te empiezan a hablar de eso, es como chino. ¿Qué es lo que estás diciendo esta gente? Entonces ahí empiezo a indagar, compro el programa de mi amiga, empiezo a estudiar, empiezo a aprender, pues porque son conceptos nuevos, es como iniciar nuevamente una carrera. Ujú. Y empiezo ahí, lanzo mi primer campaña, me va muy bien, pues a comparación de otros afiliados. Yo en Sí, mi primer campaña logré de ganancias ganarme $100. ok, O genial. sea, no me gané $3.000, 5.000, pero eso me dio el empujón para yo decir, esto funciona. O sea, aquí hay más. Y ya empecé. Es como abrirte un mundo nuevo, de que, ay, espérate, me gané dinero de una forma distinta al empleo. Eso ya es algo como tan grande. Y cabe eh, destacar que tú tenías una ayuda de una persona que sabía de ese mundo, es decir, tú invertiste y dijiste, bueno, ok, este es un mundo digital, vamos a hacer este tercer emprendimiento con alguien que sabe. Mira, empezaste a ver los resultados. y empecé a ver los cambios en mí, el cambio en mi mentalidad, en que no me podía hacer víctima, en que no podía juzgar a los otros por los problemas que yo tenía, sino que yo me tenía que hacer 100% responsable de lo que estaba pasando en mi vida. Es que todas esas situaciones las había creado yo, nadie más. De alguna forma u otra te venían a decir algo y lo que había que aprender. Es como que se te empieza a ver también un mundo como dentro de ti, que tú empiezas a ver cosas que tú no veías. O sea, me encanta. Tengo varias preguntas, pero sigue. Ya ahí emprendiendo en marketing de afiliados, en ese curso que compré, llevan a David, a mi mentor. Ajá. Y él habla de abundancia. Entonces él empieza a hablar de abundancia, de la escasez, del dinero. Y yo, ¿qué esto? ¿Cómo es? Ya entonces yo empiezo pues a seguir a David y a escuchar la manera en cómo él habla, todo. Y ya pues ahí con David encuentro mi propósito de vida. Yo recuerdo una pregunta que David me hizo en una... Yo le pagué primero un curso de ventas
Primero, yo ya sabía que para yo emprender y para yo poder triunfar en en el emprendimiento, yo me tenía, uno, que educar y segundo, aprender a vender. Entonces, en un curso de ventas que yo hice con él, él me dijo, ¿tú realmente qué te ves haciendo? Porque en ese curso de ventas todas estaban trabajando en su propósito. Yo era la única que no tenía mi propósito. Era afiliada y vendía como afiliada, pero no tenía un propósito claro. ¿Y qué Entonces, curso, por cierto, vendías como afiliada? vendí varios cursos. Vendí automaquillaje, vendí acupuntura con con dedos, vendí un curso de mascotas. Ok, Y yo de eso logré ganarme $800 en total. ok. Ya ahí sí en total, o sea, tengo la ganancia exacta porque es que esa primera campaña pues es es muy sufrida, muy del hacer y todo, pero pues ya ahí yo seguí montando campañas, en total fueron $800 y ya encontré a David, empecé a hacer el curso de maestrías y él en ese curso me dice, ¿tú realmente qué te ves haciendo por el resto de tu vida? Y yo lo miré y le dije, no, yo no sé. Bueno, entonces ya ahí seguimos en el curso. Ya, entonces luego yo le escribí, fuimos a la llamada, m- me vendió, normal, y empecé a hacer tu camino al éxito. Empecé a encontrarme conmigo misma, a terminar de conectar lo que yo ya había empezado y que por cosas de la vida, yo dije, bueno, ya sané, ya perdoné a mis papás, ya entiendo que ellos eran así, que ellos no son la culpa, fueron mis decisiones, pero yo sentía que hacía falta algo más, o sea, como, ¿qué más me hace falta? Entonces ya ahí empecé a conectar, encontré mi propósito de vida, entonces empiezo mi cuarto emprendimiento como la mente es tan bonita, la mente me corrigió y me llegó un trabajo. Ok, Yo había renunciado al trabajo, yo a la par que yo hacía marketing de afiliados, me salté esto, yo trabajaba ya yo vivo en un pueblo en Colombia, en el departamento del Quindío, que se llama La Tebaida. En ese pueblo, pues es muy pequeño y todo es muy político. Y yo empecé a incursionarme en la política para tener un empleo que fuera que yo tuviera flexibilidad en el horario. Eso me lo dio ese puesto. Entonces yo tenía que ir a dar unas capacitaciones a unos colegios, a unas comunidades y a la par hacía marketing de afiliados. ok. Porque se me permitía, o sea, el horario era totalmente flexible, yo lo hacía normal. Y esos contratos se daban siempre de febrero a noviembre. Al siguiente año, estoy hablando desde el 2023, en el 2023 el contrato no llegó en febrero, pero yo seguí normal haciendo marketing de afiliados, ya empecé con David y ya iniciando con David, cuando yo encontré mi propósito de vida, el contrato llegó. Y como la mente te corrige, yo lo acepté. Claro. Pero las condiciones del contrato me cambiaron. Explícale un poquito a la gente qué significa la mente te corrige, que creo que mucha gente se va a quedar, ¿qué quiere decir? Yo te entiendo, pero yo sé que muchas personas no van a entender. Cuando tú empiezas a hacer actividades nuevas, tú en el fondo, tu mente no cree que tú puedas hacer esas actividades. Nosotros tenemos unas redes neuronales. Esas redes neuronales, nosotros mismos las hemos creado a medida que avanzamos en nuestro camino. Cuando yo empiezo a crear Nuevos caminos, nuevos nuevos proyectos. caminos, nuevos proyectos, la mente siempre me quiere hacer andar por el viejo proyecto. Y eso me pasó a mí. Como yo ya estaba vibrando más alto en abundancia, en gratitud, y yo ya estaba conectando con lo que yo quería hacer, la mente me dijo, no, chicas, que por ahí no es, vuelva a sus trabajos tradicionales. Acuérdate que el trabajo es lo seguro, El- acuérdate que por aquí es, así que toma esta oportunidad. Tome esta oportunidad. Entonces, Ujú. yo lo acepté, yo dije, no, pues es que ahí voy a tener el horario flexible que tenía el año pasado. Pues no, sucede que ese año cambiaron la contratación y era un contrato por 5 meses y cumpliendo horario y cumpliendo unas metas. Pero lo que a mí más me aterrorizaba era, voy a volver a cumplir horario. No, Dios mío. Eso, ahí sí. Pero la mente me mantenía diciendo, no, es que por ahí es, no puedes dejarlo seguro, tú aún no te ganas lo mismo que ganabas siendo psicóloga, en tu emprendimiento no te da para eso.
Entonces ya ahí, bueno, yo acepté el trabajo, firmé, fueron los 5 meses más eternos de mi vida, era horrible por todo, porque tú creces, tu mentalidad cambia, tú empiezas a ver el mundo de una manera diferente, tú ya no te haces las víctimas de las situaciones que te pasan, tú empiezas a hablar de metas, de hábitos, de inversiones, de ver el mundo completamente diferente y te chocas y llegas con unas personas que se hacen las víctimas, que todo el día critican, que todo el día se la pasan viendo Netflix, que está la serie más famosa. Ah, claro, no es malo que veas Netflix, sino que es malo cuando lo haces 5 o 6 horas de seguido para que no lo vaya a tomar, pues como por el otro lado. Entonces, cuando yo llegué ahí, choqué con todo eso y yo, no, es que yo no hago parte de No es ellas, mi mundo, ya no es esto no es mi para mí. mundo, esto no es para mí, yo qué hago aquí, yo en qué momento acepté. Mi mamá siempre ha sido como, mi mamá sabe todo lo que yo hago. Ella nunca me aconseja, ella me escucha, no me juzga, nada. Ella Wow. simplemente me escucha, Pues no me parece una madre apoya, latina, perdón. me apoya. Y yo le No decía, por el apoyo, sino por la escucha. Ojo. sí, sí, eso, ella nunca, si cree que yo me voy a estrellar, se lo guardará para ella, se lo contará a otra persona, pero no me Wow. lo dice a mí. Wow. Eso ha sido algo muy, muy grande que yo he Qué tenido muy bonito, a me favor. encanta, porque, ay Dios, que te necesito hacer un paréntesis aquí, porque es que me sorprende, porque todas las madres que yo he visto, que conozco, latinas, es como que, ve por ahí, por ahí, por ahí, y te insisten, te insisten, te insisten. Y yo, por ejemplo, soy muy de libertad, y eso a mí me prende. Yo decía, óyeme, aunque me choque, aunque me extrañe, déjame vivir mi proceso, déjame elegir. Así que rescato a tu mamá, me encanta. Y así. Yo me desahogaba con ella, yo le decía, yo no quiero ese trabajo, yo no quiero, o sea, levantarme me costaba. Y eso que nunca en mi vida había tenido un trabajo tan cerquita de mi casa como a 5 minutos, que me podía ir caminando. Que muchos Wow. quisieran eso, O pero sea, te lo pusieron en bandeja el trabajo. yo ahí ya no quería eso. Yo ahí ya sabía que no quería eso. Me seguí capacitando igual, seguí haciendo todo el proceso, pero no trabajaba en mi proyecto de vida. ¿Por qué? Porque yo sentía que le tenía que dedicar mucho tiempo, que el trabajo tradicional me quitaba demasiado tiempo, que no me dejaba hacer nada. Bueno, ahí puse mil excusas. De pronto sí, también era miedo en ese momento de saber que realmente eso sí me va a dar. Ahí ya yo sabía que me quería dedicar a ayudar a transformar la vida de las personas mediante su mentalidad, trabajando en su abundancia para que tuvieran tranquilidad y paz en todas las áreas de su vida, que eso fue lo que yo encontré. Entonces ahí yo ya sabía, pero no lo hacía. Yo terminé contrato el 30 de octubre, el 31 de octubre, y yo me sentí libre. O sea, yo dije, Dios mío, en la vida quiero volver a trabajar. Yo esto no lo quiero, definitivamente es no, yo no quiero trabajar. Yo entonces salí de trabajar, todo, volví, retomé todos los cursos, volví a empezar a hacer el curso desde cero, todo el desarrollo personal, empecé otra vez a conectar conmigo, a dejar ir ese pasado porque no es fácil. O sea, no es fácil tú dejar la seguridad de que cada mes o cada quincena te va a llegar un salario y tú con eso vas a vivir. No es fácil, pero era una decisión que yo sabía que tenía que tomar para poder emprender en mi cuarto emprendimiento y hacerlo funcionar, porque ya sabía que esto era lo que yo quería. Y ya ahí empecé, entonces llevo ya todo este proceso, ya empecé entonces a capacitarme, a aprender de marketing, nunca he dejado de trabajar ya en mí, en todo lo que me pasa, en todo ese desarrollo personal, en toda esa mentalidad, cada día me aparecen nuevos pensamientos y entonces ya los gestiono, aprendí de inteligencia emocional porque era cero, yo no, yo tenía cero en inteligencia emocional, yo no sabía expresar mis emociones ni buenas ni malas, como se dicen allá comúnmente, pero simplemente son emociones. Yo no sabía qué era decir una palabra como te quiero, te amo. Yo no sabía qué era abrazar. Yo no Oh, sabía qué era decir me disgusta que me hagas esto. Todo eso yo me lo tragaba.
O sea, has pasado un camino muy lindo. Que tú dices, óyeme, nada más con como yo soy ahora, lo que he crecido, ya todo vale la pena. Y yo quería rescatar algo aquí porque yo sé que el tema de la seguridad financiera es algo que detiene demasiado a las personas. Lo primero que yo quiero destacar es que lo que te hizo dar el salto, porque es un salto al vacío, o sea, estamos hablando de tú recibes un salario 15 y 30, ya tú lo vas a dejar de recibir y vas a darle con todo a tu propósito de vida sin saber lo que va a pasar. No quiere decir que tú te vas a arriesgar financieramente, sino que ya depende mucho de ti, de tu estabilidad. Una de las cosas que hace que esto sea posible, este salto, que no es algo improvisado, ojo, pero es un salto porque realmente nada te garantiza que te va a ir bien. Una de las cosas que hace que tú lo des es que ya llega un punto que tu dolor es tan grande, tu tristeza en esa rutina de vida, en ese mundo laboral, que no es que está mal ser empleado, pero si tú no te encuentras ahí, llega un punto que tú puedes entrar hasta en depresión porque tú no estás viviendo la vida que tú quieres. Eso es un punto. ¿Qué otro punto, Eri? Tú me puedes decir que y rescatar que te hicieron prepararte mentalmente para tú dedicarte a tu emprendimiento y también el proceso a sanar tu relación con el dinero, es decir, no poner tu seguridad en algo que no te hace feliz, sino ir por tu sueño, por tu propósito y dar este salto? ¿Cuáles puntos te hicieron hacerlo? Porque yo sé que hay muchas personas que lo quieren hacer, pero el miedo es más grande. En mi caso, yo hubo un momento antes de mi último trabajo, yo decía, la psicología no sirve para nada. Esto definitivamente somos muy mal remuneradas, nos toca trabajar muy duro. Si queremos ser muy bien remuneradas, tenemos que politiquear, o sea, tenemos que hacer política para que nos den un puesto. Yo decía, no. Entonces, yo nunca había visto que yo podía emprender siendo psicóloga. Mm, ya. Yo eso nunca lo había conectado hasta que encontré mi propósito de vida. Entonces, eso también me hizo saltarme al vacío. Es que yo siendo ya psicóloga, Con a lo que ver, tengo hoy, la experiencia que tengo hoy en día, porque así haya ocupado cargos administrativos, trabajaba con personal, muchas veces escuchaba el personal, muchas veces daba capacitaciones de habilidades blandas, de comunicación asertiva, de trabajo en equipo, de liderazgo, que es lo que piden las empresas a capacitar. Entonces yo era la que hacía todo ese proceso. Yo decía, yo ya tengo una base, yo ya tengo un conocimiento, tengo una profesión. ¿Cómo a raíz de esa profesión, de esos conocimientos que yo ya tengo, me puedo saltar al vacío? o sea, Esa fue también otra parte que me ayudó. O sea, cuando yo de un momento odiar la psicología y entender que desde que yo decidí estudiar psicología era más profundo que ayudarme a mí misma, hacer clic en eso fue una de las cosas que yo dije, es que yo puedo, yo soy capaz de hacerlo, ¿qué necesito aprender? Obvio, yo ahí ya tenía un nivel de conciencia mucho más elevado, porque yo ahí ya, como ya había estudiado, como ya había visto las personas que triunfaban en marketing de afiliados y todos hablan de mentalidad. Entonces ya había conocido referentes, ya había escuchado a Laín, ya había escuchado a Margarita Pasos, ya había escuchado a Vilma. Entonces todo eso también me empezó a ayudar. no, Cómo esas personas, siendo nada, lo lograron. exactamente. Yo también lo puedo lograr. Y entonces eso me ayudó a tirarme también al vacío. Y también me ayudó que mi mamá me apoya. O sea, mi mamá me apoya. Entonces eso también me ayudaba. Mi mamá me decía, lo que tú quieras hacer. Y también porque en ese momento hubo un cambio de gobierno. Entonces, yo tenía que hacer política nuevamente para que este año me saliera un contrato y yo decidí no hacer política. Yo dije, no, me voy a quedar quieta. Si yo me quedaba quieta desde ese inicio, yo sabía que a mí nadie me iba a venir a darme un trabajo, que nadie me iba a buscar.
Entonces yo empecé a tomar decisiones y obvio, hubo un plan de que yo no podía tener deudas. Si yo quería salirme de eso, yo no podía tener ni una deuda. La única deuda que tenía todavía era la del ICETEX. Ujú. Y en diciembre, con la liquidación de esos 5 meses de trabajo, la pagué. Yo dije, yo necesito pagar esto para poder centrarme, y porque a usted la deuda lo atormentan. Cuando no sabemos manejar emocionalmente la deuda, cuando no sabemos Claro. manejar al banco, bueno, eso es otra cosa que Audi lo sabe mejor que yo. Pero yo decía, yo no puedo tener deudas. Pero no es la deuda mala. Bueno, sí, la deuda mala, que lo aclare Audi. Pero esa deuda que yo tenía, yo no, nunca la vi como mala. No, Fue no era una, una deuda mala. Yo te entiendo en ese fue un sentido. apalancamiento que yo hice, pero yo la quería saldar para poder empezar este nuevo proceso. Claro. La saldé en diciembre, que me llegó la liquidación, y ya entonces todo eso me sirvió para tener más tranquilidad, para tener más paz, para poder dedicarme a lo que yo realmente quiero hacer, a lo que me nace hacer, porque cuando tú emprendes desde tu propósito, tú no te sientes trabajando. Ay, exacto. Dios mío, tú te sientes como, soy libre. Soy libre. Te respondí todas las preguntas o me hizo falta Sí, sí, alguna. sí, 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 respondiste. Y mira que no eres la primera que ha dicho. Yo llegué a un punto donde pensé que odiaba mi carrera. Porque dentro de una misma carrera es como tú la ejerces, es como tú la enfocas, es si realmente tú la estás viviendo desde una posición, desde tu propósito de vida. Porque mira, muchas personas, y aquí ya vamos a hablar un poquito del propósito, porque es impresionante la cantidad de personas que no saben su propósito. Yo no sabía mi propósito tampoco, yo lo descubrí hace poco. O sea, es algo como que nadie te hable, de que, tu propósito de vida o tu propósito de negocio, o lo que tú quieres hacer en tu vida. Es como que yo tengo una carrera y ya, ese es mi propósito, de ejercer la carrera, porque ese es mi modo de yo subsistir. Pero cómo tú la vuelves como parte de tu vida, la integras y ya no se ve como un trabajo, se ve como una parte de ti, que tú la vives. ¿Qué tú le dirías Eri, a todas esas personas que no conocen su propósito? Primero, ¿cuáles obstáculos tú tuviste que enfrentar puntuales que tú digas, oye, para tú encontrar tu propósito? ¿Qué es lo que no te permitía ver tu propósito? Porque es algo que en realidad sabemos, pero por alguna razón no vemos en ese momento. ¿Y cuáles son esos pasos que te permitió decir, sí, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida? Para yo conectar con mi propósito, primero me tengo que conocer. Eso sí es difícil. Y uno no quiere conocerse ¿Por qué uno no quiere conocerse? Dinos, psicóloga, por favor. por miedo. Eso es literal miedo. Yo no me quiero conocer porque si yo me conozco, yo le voy a empezar a hacer más caso a la voz de mi alma que a lo que pasa en el exterior. Yo conecto tanto conmigo cuando me conozco que todas esas voces que hay afuera, que todas las personas que me critican, automáticamente yo las apago. Entonces, el primer paso es autoconocerse. Siempre nos han hecho una pregunta por muchos años. ¿Cuáles son tus habilidades? Y uno siempre se queda. En blanco, qué sé Ay, yo. en serio, usted me está preguntando eso. Y puede ser muy cliché, pero si tú no sabes tus habilidades, nadie más las va a saber por ti. Si tú no te conoces y tú dices, es que a mí no me gusta eso, tú no vas a poner el alto y la gente siempre va a seguir opinando en tu vida. Entonces, ese es el miedo a que yo cuando me conozco, cuando yo conozco y conecto con mi ser, con mis pensamientos, con mis emociones, con mis acciones, la gente se aleja, porque a la gente no le gusta que uno ponga límites, a la gente no le gusta que tú le digas, no, es que no es así. A Ujú. la gente no le gusta verte mejor que ellos. Entonces, el miedo a perder lo que tenemos en nuestro círculo social, en nuestra familia, en nuestra economía, ese es el miedo a autoconocernos. Y porque nunca nos han enseñado, nunca nuestros papás, y no, yo siempre hablo de la infancia y siempre digo lo mismo, o sea, no vayas a echarle la culpa a tus papás.
Tus papás te criaron con el conocimiento que tenían en ese momento. Es responsabilidad tuya cambiarlo ahora si tienes hijos. Y Pero no es sanar, porque es y verdad sana. Mm. que hay cosas que no duelen, o sea, eso es indiscutible, que hay cosas que nos duelen, que nos llenan de rabia, y eso no está mal. Lo que está mal es que como que nos quedemos ahí, ok, ya no hago nada porque fue culpa de. De ellos. Y entonces, se me olvidó lo que iba a decir, pero espera. Y entonces, cuando yo logré conectar con eso, con mi autoconocimiento, aprender a poner límites, aprender a dar mi amor propio, aprenderme a tener confianza en mí, es que lo que yo sé, lo que yo sé, lo que yo he aprendido, creer en mí, yo lo puedo replicar en otras personas. Entonces, todo ese autoconocimiento es el primer paso que a mí me hizo decir, sí, realmente esto es lo que yo quiero. También cuando a mí me ponen a hablar de desarrollo personal, cuando a mí me ponen a hablar de mentalidad, de dinero, yo hablo como lora. Entonces yo decía, esto es lo mío, o sea, a mí me Te gusta hablar encanta, de te esto, o sea, fluye, me ¿verdad? encanta, me fluye, o sea, no es una conversación forzada, no es una conversación obligada, no, a mí me fluye hasta con mi familia. Pues al que me quiera escuchar le hablo y le digo, cuando me preguntan las personas cercanas a mí, yo empiezo a hablar y a mí me fluye. Entonces, cuando yo entendí que eso me hacía vibrar alto, que eso me hacía conectar conmigo, que yo quería realmente ayudar a las personas, yo dije, aquí es el camino. ¿Qué más? O sea, yo me preguntaba, qué otras cosas quiero que el destino me muestre o el universo? Ya, él me las está mostrando en mi día a día. ¿Por qué? Porque también en ese último trabajo que tuve tenía que ir a dar unas charlas a comunidades, a gente muy vulnerable. Y yo, ojalá esto no lo vea mi supervisora, las charlas tenían un tema en específico y yo cambié ese tema a hablar de inteligencia emocional. Lo que yo estaba aprendiendo en esos momentos se lo enseñé a esas personas que asistían a esas charlas en comunidades vulnerables. Yo sentí, o sea, por más comunidad vulnerable, yo sentí ahí que yo conectaba y que a la gente le gustan esos temas. ¿Qué pasa? Pues que obvio la educación que tenemos no dan esos temas, pues Ujú. porque es una educación que no se ha modificado. Y bueno, en ese tema no vamos a... Arcaica, totalmente. Exacto. Pero ahí yo decía, es que esto es lo mío. Yo quiero enseñarle a la gente. Yo quiero que la gente cambie su perspectiva, su mentalidad, porque entonces ahí la gente me preguntaba y la gente, Erika, y entonces, ¿cómo así que no hay emociones buenas ni malas, son simplemente emociones? En un tema tan sencillo que yo estaba aplicando en mi vida en esos momentos. Entonces, eso también me hizo como, es que por acá es Erika, o sea, ¿qué más señales quieres? El universo te las está dando todas en este momento. Es decir, desde tu mismo trabajo ya se te estaba revelando tu propósito de vida. Y tú desarrollaste un superpoder, primero un cambio de vida, que aquí es que yo quiero que las personas entiendan cómo se conecta ese propósito de vida, porque la vida misma te la enseña, es que no lo queremos ver. Y ya tú nos dijiste por qué no la queremos ver. Es, ¿qué experiencias yo he experimentado, que yo he podido superar, que yo he podido aprender? ¿O qué tengo que aprender? ¿Qué proceso tengo que llevar a cabo para yo crecer? Y unido a tu profesión o a tu talento o a eso que de verdad te surge, que te surge te fluye tan natural que tú ni siquiera le das el valor necesario. Eso crea un superpoder, Dios mío, que podemos hacer tanto bien, podemos ayudar a tantas personas. Y cuando tú descubres eso, tu vida cambia. Y yo quiero, Eri, que tú nos cuentes un poquito entonces ahora de los proyectos que has podido desarrollar a raíz de ese propósito de vida tan bonito que tú descubriste. ¿Cuáles son tus emprendimientos ya finales que tú dijiste, ok, estos sí son los míos, estos sí son los que me han permitido construir libertad y construir un estilo de vida que ame? Bueno, en estos momentos tengo dos emprendimientos como en la rueda. Uno es toda la parte de mentorías. En estos momentos me estoy posicionando como la psicóloga del dinero. ¿Y por qué la psicóloga del ¡Ay, dinero? me encanta! Sucede que yo siempre he dicho, yo no aguanté hambre,
como pobre lo tenía todo, pero habían privilegios que en mi infancia y en parte de mi adolescencia no nos pudimos dar. Cuando mi papá se va para España, obvio, mi vida económica mejora. Pues yo tenía 13 años, mi papá todavía nos debía de mantener a mi hermano y a mí, mi mamá toda la vida ha trabajado, ella desde que yo tengo uso de razón ha trabajado, pero ahí nuestra situación económica mejora, entonces podemos darnos ciertos lujos que no nos habíamos podido dar antes, como salir a comer a restaurantes, que sí lo hacíamos, sí, pero yo no podía ir al restaurante más lujoso de mi ciudad. Ujú. No podía ir cada 8 días a cine. No podía, pues ya lo dije, vivía en un pueblo, todo hay que hacerlo en la ciudad. Sí. Entonces todo eso se empieza a transformar, empiezo a sanar una relación con el dinero, empiezo a entender que la psicología del dinero no simplemente es el dinero como tal, lo que yo tengo tangible, sino cómo entender, sanar y trabajar todo esto que ya hemos hablado, la relación con mis padres, la relación conmigo mismo, la relación con mis exparejas, la relación con mi gratitud, con mi abundancia, cómo todo eso me ha ayudado a mí a escalar. Porque hoy me puedo dar ciertos lujos gracias a mí, a mi trabajo, a mi constancia, a mi disciplina, no porque mis papás me los proveen, pero mis papás me dieron una mejor calidad de vida a partir de los 13 años. Entonces mis estándares siempre han sido elevados. Porque de la infancia, obvio, yo sí tengo recuerdos. Por ejemplo, yo me acuerdo para una Navidad que pedí unas Barbies y me dieron otra cosa, Ujú. pero yo sané eso. Sí, porque Y fue más sencillo. agradezco, sí, y agradezco que ellos me hayan dado otra cosa y no me hayan dado nada. ¿Cuántos no les daban nada? Resignifiqué las situaciones. Entonces, como todas esas cosas que nos han pasado a lo largo de la vida hace que conectemos con el dinero de una manera que no debe ser, de una manera de la queja, de una manera de hablar mal del dinero, de una manera de expresarnos mal acerca del dinero, de decir es que no tengo dinero. Sí, no tienes dinero físicamente, pero tienes un hogar, tienes una cama, no aguantas frío en las noches, todas esas cosas han implicado ya dinero. Tener la ropa que hoy tenemos puesta ya nos ha implicado un dinero. Entonces es entender toda esa psicología del dinero y a raíz de eso pues sale una mentoría donde ayuda a las personas a trabajar, entender y sanar toda esa psicología del dinero que tienen en sus vidas. Wow, me encanta. ¿Y el segundo proyecto? Y el segundo proyecto es YouTube. Entonces sale YouTube, llega en un momento de mi vida que no lo esperaba. La verdad es que tuve muchos desafíos para empezar en YouTube. Te sale el proyecto de YouTube donde hago 3 videos a la semana hablando de todos estos temas. Genial. Ahí tú educas y da como como esa, yo digo que cuando empezamos a educar también es como un compromiso con la sociedad de entregar lo que nosotros tenemos. Está bien, después monetizamos y todo eso, pero inicialmente es súper como de regalo para los demás y para uno mismo. Entonces me encanta que estés desarrollando esos proyectos. Cuéntanos, Eric, también rápidamente, ¿cuáles hábitos tú has podido desarrollar para no desistir en este camino? Porque esto es un camino que hay muchas altas y bajas, que aunque tú vivas tu propósito de vida, te sientas libre, tomaste decisiones que ya tú sabes que has crecido, te presentan demasiados obstáculos. Y hay hábitos que yo quiero dejar bien claro que hacen que tu día a día esté enfocado, desarrollemos como esa fortaleza ante los desafíos y que sigamos creciendo, porque esto no se acaba. Bueno, el primer hábito que yo instalé en mi vida fue hacer ejercicio. Y esa fue una historia muy bonita porque yo había sido una mujer muy sedentaria, demasiado sedentaria. A mí no me paraban de la cama para... Usted me decía hacer ejercicio, que le vaya bien. Pero conecté, obvio, todo tiene un proceso. Un día yo soy de contextura delgada, pero un día me vi más gruesa de lo normal. Yo dije, esto no puede ser, a mí no me gusta. A mí no me gusta verme más gruesa de lo normal. Empecé a hacer ejercicio en mi casa. Mi hermano
El polo opuesto toda la vida ha sido muy deportista. A él no le da Mm, pereza madrugar, a él no le daba pereza, nada, o sea, él va y juega baloncesto, va y trota, va al gimnasio y hace varias, y yo no, yo era lo opuesto. Y un día mi hermano me dice, vamos a ir a trotar. Acá donde vivimos hicieron una carrera de 5 kilómetros. Y yo le dije, bueno, vamos. Yo desde ahí me fui con la mentalidad de que yo me iba a trotar esos 5 kilómetros, costara lo que me costara. Yo tenía que terminar los 5 kilómetros. Porque eso me enseñaron mis papás. Todo lo que tú empiezas lo tienes que terminar. Entonces me corrí esos 5 kilómetros, llegué devastada. Pero los últimos 500 metros, obvio, mi hermano ya había terminado hace rato. A que él me acompañara a terminar esos 500 metros, porque él me decía, hágale que usted puede, hágale, hágale. No, ya va a llegar, no pare. Obvio, yo iba cansada, a mí se me notaba el cansancio, como con las ganas de decir, ay, hasta aquí llegué. Y él me empezó a dar motivación, ánimo, y cruzamos los dos la meta. wow, qué Cuando chévere. yo crucé la meta, yo dije, esto es para mí, esto me gustó, retarme, esto es un reto y yo soy capaz de trotar. Ya empecé a entrenar y a entrenar, a trotar, a cogerle amor al deporte. Lo que yo siempre he dicho, tú tienes que encontrar algo con lo que tú vibres. No te estoy invitando a trotar. Busca una actividad dentro del ejercicio que te haga conectar contigo. Para mí trotar lo es todo. Trotar me ha ayudado a desconectarme cuando necesito desconectarme. Me ha ayudado a sanar relaciones emocionales. Me ha ayudado a tener más fortaleza en mi emprendimiento. Me ha ayudado a tener más energía. Yo troto y yo quedo súper enérgica. A mí no me dan ganas de dormir. Eso fue el primero, ya pues a raíz ya del trote en horas de la mañana, lo primero que yo hago siempre cuando me levanto es agradecer. Entonces yo tengo un cuaderno donde escribo mis agradecimientos, luego tengo algo que yo lo denominé, nos, que es el diario del emprendedor. Yo me dedico como 1 hora y media todas las mañanas y cuando yo no me dedico esa hora y media, mi día es caótico, es súper caótico. Y en el diario del emprendedor lo que yo hago es colocar mi mantra del día, mis afirmaciones. Hace poquito empecé ahí en ese diario del emprendedor a hacer agradecimientos financieros. Todo aquello que la gente me da, si la gente hoy me regaló una moña, me regalaron unos aretes, los agradezco en esos agradecimientos financieros. Es que la gente invirtió un dinero para darme ese regalo a mí. Entonces eso lo vengo haciendo hace más o menos como 15 días. Afirmaciones, escribo una creencia millonaria, la intención del día y planeo mi día. Yo planeo mi día en la mañana. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuántas horas le voy a dedicar a una actividad? Y leo. Y la lectura se volvió también parte de mí. La lectura de verdad me ha ayudado mucho a leer todas esas personas que ya nombré, cómo esas personas han instalado técnicas en ellos, han creado equipos, han creado muchas cosas que yo digo, es que lo hicieron de la nada, pero vivieron un proceso. Exactamente. Y aprender a desconectarme del emprendimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno emprende, ¿Tú yo en crees que este como es tu propósito es 20 horas, todo lo que haya que hacer, me olvido de todo? No. Entonces, en las noches, yo trato de desconectarme entre 8:30, 9 de la noche. Yo me duermo aproximadamente entre las 10, 10:30, pero de 9 a 10. Entonces, hablo con mi mamá, pero antes de empezar a hablar con mi mamá, yo dejo todo organizado, yo me desconecto, reviso que lo que yo haya planeado lo haya hecho. Y cuando no logro con algo, por ejemplo, esta semana dije grabar videos grabar los 3 videos para YouTube. No los pude grabar, pero no me juzgo. Entonces, pregunto, ¿por qué no pude grabar los videos? ¿Qué pasó? Ah, sí, es que, por ejemplo, no los pude grabar porque tuve unas sesiones que salieron de improviso en el momento. Entonces, yo preferí dar las sesiones que grabar el video. Entonces, yo dije, listo.
por esto no se dieron y soy más compasiva conmigo, porque no era compasiva, cero compasiva, me tiraba muy duro. Cuando algo no me salía bien, cuando nada salía como yo lo había planeado, demasiado duro. Me decía, pero ¿por qué? Si usted es capaz y usted puede dar más de usted y usted, y usted es muy boba, ¿por qué? Vea, me daba muy duro, pero he aprendido en este proceso pues a ser más compasiva conmigo misma y a identificar qué actividades me elevan la energía. Entonces, yo sé que trotar me eleva la energía, que leer me eleva la energía, que compartir con mis amigas me eleva la energía, que compartir con mi mamá, si sea a distancia, me eleva la energía, que Entonces, no ahora dejar de hacer esas actividades. no dejar de hacerlas, no se vuelven una prioridad, porque tenemos otras prioridades. Pero el hecho de que yo emprenda, por ejemplo, en mi caso, en mi círculo en estos momentos es muy cerrado. La única de mi círculo social que emprende soy yo. Pero ellas no me juzgan, yo no las juzgo por su empleo tradicional, son personas felices en su empleo tradicional y eso está muy bien y es válido, pero ellas antes me apoyan. Como, ay, vi tu video, qué rico. A veces me preguntan cosas de mis videos, yo les hablo, porque es que a mí hablar de este tema me encanta. Y si la gente quiere que yo le hablo. Entonces, pero es aprender de que no porque yo emprenda me tengo que juntar siempre con emprendedores. Sí, yo me junto con emprendedores y todos mis amigos emprendedores son virtuales y con ellos Sí. reuniones y con ellos nos reúno y con ellos hablamos de los fracasos, de las experiencias, de lo que nos está pasando en nuestro emprendimiento. Y ellas me ayudan en mi emprendimiento, pero esa otra parte emocional, porque nosotros somos seres sociales, a nosotros no nos gusta estar encerrados. O sea, a nadie y a todo mundo le gusta la buena vida. Claro. A todos, solo que unos están dispuestos a pagar el precio y otros no. Entonces, esas personas que hacen parte de mi círculo social, que me ayudan, que salimos a comer, que vamos a lugares buenos de la ciudad, que vamos a hacer cosas, que mine paseemos, que montaron un mirador nuevo, que vamos, yo me desconecto y disfruto de eso. Me encanta, dijiste muchísimos hábitos que definitivamente yo le invito a la persona a elegir cuáles quisiera implementar, ya sea uno, te cambia la vida. Incluso hay algunos que yo no me dedico 1 hora y media porque en verdad quiero dormir mucho y los niños a mí me absorben el día, pero me dedico tiempo en la mañana. O sea que eso es súper recomendado. Y fíjate que dentro de todas yo quiero que se fijen todas las personas que dentro de las recomendaciones que dio Eri, no es más allá de trabajar del día a día, de tener claro qué tú quieres lograr en tu día, claro, de las acciones para tú impulsar tus proyectos, tu emprendimiento, más que eso, cómo tú te desconectas, cómo tú te dedicas tiempo, cómo tú subes tu energía, qué es cómo tú te sientes bien en tu día a día. Es algo mucho más interno que el hacer, 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 hacer. Y me encanta que nos quedemos con este mensaje ya para finalizar el episodio. Y me gustaría, Eri, que tú le dijeras a la persona como un mensaje final que les quede. Antes de eso, quiero aclarar algo. Yo todos Claro, esos hábitos no los instalé de una. Yo los fui instalando poco a poco a medida que iba avanzando en mi proceso. claro. Lo primero que yo hice sí fue instalar el hábito de hacer ejercicio, que lo hago ya hace aproximadamente 3 años, pero ya todos el resto de hábitos han venido con el tiempo de acuerdo a lo que yo quiero. Y el mensaje que yo les daría principalmente es que tienen que creer en ustedes. Si ustedes no creen en ustedes, no van a poder ver las señales que el universo, el destino, Dios, la casualidad les manda diariamente. Porque crean o no, siempre nos las manda de diferentes formas, de diferentes maneras, pero están ahí y nosotros somos los que lo hacemos muy tangibles y que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Así que levántate todos los días a construir ese destino que tú tanto anhelas. No lo dejes en manos de otras personas. Y a construirlo con la divinidad, con Dios. Para mí es Dios, co-crear, porque no O crear. estamos solos. Realmente muchas cosas se salen de control. Por más
claro, diseñador que seamos. Muchas cosas salen de control y eso está perfecto. Eso está perfecto. Lo importante es que no dejemos de avanzar, me encanta, y no dejemos de creer en el valor que nosotros tengamos. O sea, de verdad, nosotros tenemos un valor que creo firmemente que el 90% de las personas que no logran lo que quieran es porque no conocen su valor. Es por eso, no es por falta de capacidad, falta de experiencia o porque son perezosos, no, 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 porque no conocen su valor. Y este podcast, principalmente también lo quiero transmitir por eso, porque somos personas normales que vienen aquí con muchísimos errores, con muchísimas fallas y caídas y obstáculos, como cualquier otra persona, que han podido construir la vida de su sueño, lo han podido hacer, no porque son mejores, sino porque han reconocido el valor de su historia, el valor de sus talentos y de lo que son. Cuando tú reconoces eso, tú puedes lograr lo que tú quieras, lo que sea tú puedes lograr, porque es que tú tienes la capacidad y no lo reconocemos. Entonces, gracias, Eri, me encanta que hayas dicho eso. Y en definitiva, nos dejaste muchísimas cosas que le invito a cada persona a tomar notas, a verlo de nuevo y aplicar. Aplicar todo lo transmitido en este episodio. Entonces, Erika, sé que nos dejaste muchas cosas útiles. Eh, Como siempre, yo me despido diciendo mi frase, muy apegado al tema, al mensaje final, que es para vivir en prosperidad, primero debes encontrar la riqueza que ya se encuentra en ti, porque ya la tienes, que empieza a verla. Entonces, muchas gracias por estar, Erika. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, Audi, que estés muy bien. Igual.